Bienvenidos nuevamente a Villava y para comenzar este recorrido que hemos preparado, damos paso a nuestra primera charla del día, Arquitecturas Limpias, un tema clave a cargo de Mario Vélez. Adelante, Mario. Hola, buenos días. Ahí para validar si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Listo, vale. Y para validar si están viendo en pantalla de pronto la presentación ya. La vemos súper bien, Mario. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Vélez, soy desarrollador Java Backend. Llevo alrededor de 3 años ya en Pragma. Y bueno, estoy muy contento hoy de acompañarlos en esta charla. Así que vamos dándole inicio, ya que siempre hay bastantes cositas de las que hablar. Bueno, en esta charla, como ya saben, el tema es arquitecturas limpias, pero haremos un énfasis en lo que es la arquitectura hexagonal, que quizás es a día de hoy la más conocida de todas este tipo de arquitecturas. Eh, bueno, para iniciar, vamos a hacer en primer lugar una contextualización de lo que viene siendo las arquitecturas limpias y ya después pasaremos a hablar más a detalle de lo que viene siendo pues, la arquitectura hexagonal. Entonces, arranquemos con la arquitectura limpia. Una definición muy tipo diccionario, podríamos decirlo, es que una arquitectura limpia es un conjunto de principios y patrones de desarrollo que tienen como objetivo facilitar el proceso de construcción del software, así como su mantenimiento y escalabilidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, resulta que a medida que nuestros proyectos empiezan a crecer, se nos empiezan a presentar principalmente tres tipos de problemas, entre los cuales pues tenemos que se empieza a hacer generación, repetición de código, que se empiezan a generar interdependencias entre componentes y que a veces tenemos problemas de lógica de negocio que se empieza a volver dispersa. Entonces, digamos, encontramos lógica alrededor de todo el servicio y perdemos un poco el hilo de lo que estamos trabajando o de dónde necesitamos hacer una modificación en caso tal de que se requiera hacer algo de esto. Bueno, pero también hay que tener algo presente y es que el término arquitectura limpia en general hoy en día funciona como una agrupación de diferentes tipos de arquitecturas con características similares, entre las que encontramos la hexagonal, también encontramos la cebolla o la clean architecture, que tienen pues cosas en común, pero cada autor busca diferenciarlo de cierta manera. Bueno, pero aquí cuando hablamos de arquitectura limpia, realmente lo que hablamos es de un patrón de arquitectura que se encuentra orientado al tema de microservicios. ¿Bien? Ya por el tema de la arquitectura hexagonal, pues vamos a contextualizarnos un poquito con una historia muy rápida. Y es que por allá en el año 2005, Alistair Cockburn, que es el autor de esta arquitectura hexagonal, habló por primera vez con su nombre original, que entraremos un poquito más a detalle más adelante, que es el de puertos y adaptadores. Y lo que él buscaba, según sus propias palabras, era permitir que una aplicación pudiera ser manejada igualmente por cualquier tipo de actor externo, ya sea un usuario, ya sean otros programas, ya sean pruebas automatizadas, y que la aplicación a su vez pudiera ser desarrollada y probada de manera aislada de cualquier componente externo eventual que pudiera aparecer en tiempo de ejecución o de cualquier base de datos con la que estemos trabajando. ¿Cómo decía él que podíamos lograr esto? Pues a través de reducir el acoplamiento entre lo que es el mundo exterior y lo que él llamó el dominio central, ¿vale? Pero este concepto del dominio central, ¿de dónde parte? Pues resulta que por allá en 2003, Eric Evans habló de algo que es el diseño orientado al dominio, o como se conoce en inglés, DDT, ¿vale? De manera muy sencilla de explicar, pues esto del diseño orientado al dominio es un enfoque de diseño, valga la redundancia, en el que se crea un modelo del dominio, de ahí sale ese nombre de dominio, que va a reflejar todas las reglas y conceptos claves de nuestro negocio, ¿vale? Y este dominio, que es un componente, se va a convertir en el núcleo de la lógica de negocio y va a terminar guiando toda la estructura de la construcción del software, ¿vale? Es decir, a partir de esto que habló Eric Evans en 2003, unos añitos antes, entonces Alistair tomó ese concepto del dominio como central para la arquitectura y sobre la cual va a girar todo el desarrollo, ¿vale? Bueno, ahí avanzando un poco para cerrar el tema de la historia, pasaron un poco algunos años y empezaron a aparecer otros tipos de arquitecturas limpias, como es la cebolla por Jeffrey Palermo en 2008 o la Clean Architecture de Robert Martin ya en el año 2012.
Robert Martin también es conocido como Uncle Bob y es famoso principalmente por sus muchas aportaciones al tema del desarrollo de software y pues el tema del Clean Code, que es una recomendación junto al libro de Eric Evans de diseño orientado al dominio, que aprovecho para hacerles el día de hoy. Si tienen la oportunidad de leerlo, les va a aportar mucho a su desarrollo profesional. Bueno, en la práctica, ¿qué queremos decir con todo esto? Dejando a un lado la historia, que la lógica de negocio, o sea, las reglas de negocio, lo que le da valor realmente a nuestra aplicación, debe estar aislada de cualquier tipo de infraestructura o framework con el que estemos trabajando. ¿Esto qué va a permitir? Que todo el código de infraestructura o elementos externos o tecnologías con las que trabajemos puedan ser intercambiables sin afectar nuestro elemento central llamado dominio, sino que pues aparte de eso también va a ser mucho más fácil poder razonar y entender la intención de negocio que se encuentra en nuestro código, ya que no nos estamos perdiendo con los detalles técnicos. Bueno, para cerrar el tema del dominio central, quiero hacer como 3 características principales a tener en cuenta. Dos de estas ya las hemos ido mencionando. La primera es que es el elemento o núcleo central de nuestra aplicación, a partir de la cual pues empieza a desarrollar todo. En segundo lugar, pues que es el sitio o componente donde vamos a encontrar todas las reglas y lógica de negocio. Y el tercero es que es un componente o elemento que debe ser agnóstico a cualquier tipo de tecnología en esencia. Es decir, que si nosotros estamos trabajando, bueno, en este caso que estamos hablando principalmente de Java y por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con un framework como Sprint, este dominio debe estar libre de cualquier tipo de anotaciones del marco de trabajo o de cualquier tipo de librería externa, como podría ser una muy famosa que se suele usar mucho, que es Lombok, ¿vale? Que para los que no la han trabajado, pues nos permite generar de manera muy sencilla métodos que acompañan normalmente las clases, como pueden ser los getters y setters, como puede ser el toString, entre otros, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué digo que en la medida de lo posible debemos mantenerlo agnóstico de cualquier tipo de tecnología? Pues resulta que ahí ya entra algo que son los niveles de implementación. Dependiendo de qué tanto nos acojamos nosotros a los lineamientos dados por los autores de arquitecturas limpias, pues obtenemos un nivel de lo que podría considerar como pureza de la implementación y pues entre más el nivel de pureza tengamos dentro de nuestra implementación, más se pueden garantizar los resultados esperados de trabajar con este tipo de arquitecturas. Pero esto no es una camisa de fuerza. A final de cuentas son solamente lineamientos que nos dan que nosotros podemos escoger seguir o ajustarlos dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, continuando con el caso del Lombok, resulta que en nuestro proyecto o en nuestra empresa se suele usar mucho esta librería. Se ha visto que nos permite desarrollar con mayor agilidad, mejora de tiempos, bueno, cualquier cantidad de ventajas que ustedes puedan encontrar con esta u otra librería. Pero bueno, digamos que según lo que nos dice la definición, no deberíamos utilizarlo. ¿Por qué? Si el día de mañana nosotros estamos trabajando con Lombok en nuestro dominio y se llega a encontrar una vulnerabilidad en esta o cualquier otra librería que estemos utilizando, pues probablemente la decisión sea o removerla o cambiarla por otra que cumpla la misma función, pues sin tener ningún tipo de vulnerabilidad. Pero el hecho de tener que modificar el dominio para razones distintas a lo que es lógica de negocio o las reglas de negocio, pues es algo que debería tratar de evitarse a toda costa. Entonces, digamos, al quitar Lombok o cualquier librería con la que trabajemos, estaremos implicando un retrabajo, pero para temas que tienen que ver con, o bueno, diferentes a lo que son nuestra lógica de negocio, que es realmente lo que importa dentro del dominio. Pero pues tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? O sea, esto, como les decía, no es una camisa de fuerza y el arquitecto al final será el que defina el nivel de implementación a través de decir cuáles librerías podemos o no utilizar en nuestro dominio. Bueno, vamos a repasar ahora unos principios de arquitectura limpia que van a guiar como nuestra implementación. En primer lugar, ya hemos venido hablando de ello, la independencia de los frameworks, y es que la arquitectura limpia debe ser capaz de aplicarse a cualquier sistema sin importar el lenguaje de programación con el que estemos trabajando o las librerías que utilicemos, más o menos lo que hemos venido hablando. Las capas que en el caso de la arquitectura hexagonal, pues son 3. Ya hemos venido hablando mucho del dominio, pero también tenemos otras 2 que son aplicación e infraestructura, cada una externa a la anterior, pues deben estar tan bien separadas que puedan sobrevivir individualmente sin necesidad de las capas externas. Es decir, ellas pueden de pronto ver lo que hay hacia adentro, pero no pueden depender de nada que tenga una sección externa a ellas. Por el lado de, bueno, testeabilidad. Las reglas de negocio que ya saben se encuentran en el dominio, pues deben poderse probar con facilidad sin importar cualquier tipo de base de datos,
interfaz gráfica o cualquier otro componente externo a nuestra aplicación. Y cualquier cambio que se realice en ellos, en estos componentes externos me refiero, no debe afectar para nada estas pruebas que están siendo realizadas dentro de nuestro dominio cuando hablamos de las reglas de negocio. Bueno, ya saben ustedes que uno de los elementos más encontrados cuando trabajamos con microservicios es una base de datos que los acompaña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estas bases de datos? Que debemos tener total independencia. Es decir, si nuestro proyecto inició trabajando con una base de datos Postgres, por ejemplo, y el día de mañana decidimos cambiarla a otra tipo MySQL o incluso a una no relacional como Mongo, podemos hacer el cambio de tecnología sin ninguna complicación y de manera muy sencilla, como vamos a ver más adelante. Y esto pues ya saben que no debe afectar para nada todo lo que se encuentra dentro de nuestro sistema, pues que viene siendo la aplicación o el dominio. ¿Vale? Y dejando pues algunos otros componentes externos por fuera, pues los agrupamos aquí donde hablamos de independencia de cualquier entidad externa. Y pues como ya sabemos, el cambio de cualquiera de estos componentes no debería afectar para nada lo que se encuentra dentro de nuestra aplicación. Ahora, otros principios aplicables, pero ya digamos de lo que viene siendo el desarrollo de software a nuestra arquitectura. Bueno, en primer lugar tenemos un tema de modularidad y es que resulta que cuando nosotros estamos en la fase, perdón, de planificación de nuestros microservicios, tenemos que dejarlos definidos de la manera más específica posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, una de las herramientas ya la hemos mencionado, que es la del diseño orientado al dominio, en la cual podemos definir qué elementos del mundo real son los que vamos a trabajar dentro de nuestro microservicio y pues podemos entender cuál es la lógica de negocio asociada a estos elementos y también cómo se va a relacionar con otros microservicios más adelante. Bueno, también tenemos un principio de interacción que va muy de la mano con algo que hablábamos ahorita y es que tenemos que respetar el alcance de cada sección o capa que mencionábamos anteriormente dentro de la infraestructura, así como el flujo de interacción entre ellas. Este flujo de interacción lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, entonces no voy a dedicar mucho tiempo en este momentico. Y bueno, en tercer lugar, tenemos que, como hemos venido hablando, la lógica y el dominio básicamente son un mismo componente, ya que como sabemos, toda la lógica o todas las reglas de negocio las vamos a em, condensar dentro de este dominio, o bueno, también conocido como dentro de la aplicación, ¿sí? De manera que logremos reducir la complejidad accidental, aumentar la escalabilidad del proyecto, tener mayor sencillez en el mantenimiento y legibilidad del código. ¿Por qué? Porque digamos, si tenemos que más adelante realizar alguna modificación a nuestras reglas de negocio, nosotros no tenemos que preocuparnos porque esa se encuentre dispersa, como pueda pasar anteriormente, en diferentes secciones de nuestra aplicación general, o sea, a nivel completo, sino que hay unas clases, bueno, aterrizando ya a nivel de clases, que se van a encargar específicamente de contener toda esta lógica y obviamente, como hemos mencionado, se encontrarán dentro del dominio. Y bueno, tenemos un principio de invisibilidad y es que resulta que, como hemos mencionado, el dominio al ser el eje central de nuestra arquitectura, pues es el componente más interno y como tal no debe conocer ni depender de nada que se encuentre por fuera de él. Por lo tanto, todo lo que requiramos debe estar autocontenido dentro del dominio. Esto también lo detallaremos un poco mejor más adelante. Bueno, con esto, digamos, completaríamos la parte más general de las arquitecturas limpias y ahorita ya entraríamos a enfocarnos en el tema de la arquitectura hexagonal propiamente. A partir de este punto lo que vamos a ver son una serie de vistas que nos van a ayudar a entender principalmente ese elemento en el que hemos hecho mucho énfasis, que es el dominio, y ya después daremos un poquito más de tiempo en conocer la parte de aplicación e infraestructura, que la ventaja de estas dos es que sus funciones se pueden encontrar básicamente más definidas, ¿sí? O sea, digamos, el dominio implica un poco más de esfuerzo en el entendimiento, pero la aplicación y la infraestructura son más claras. Entonces, daremos como unas vistas principalmente enfocadas al dominio desde diferentes perspectivas para poder entenderlo mejor. Bueno, antes de comenzar, vamos a ver que el dominio como elemento central y originalmente se representó como un hexágono, que es lo que le dio nombre a la arquitectura, pero como dato curioso, el nombre original es arquitectura de puertos y adaptadores. Resulta que por facilidad a la hora de explicar todos estos temas, pues Alistair Cockburn decidió usar un hexágono que representara el dominio o aplicación, pero aún así
a pesar de ser muy ilustrativo, el autor prefirió dejar de utilizarlo después de cierto tiempo debido a que llegaba a generar confusiones. Como tenemos un hexágono y tenemos 6 lados, la gente podía llegar a pensar que estábamos limitados a tener 6 tipos de conexiones con el mundo exterior, y él decidió como, bueno, no decidió, sino que simplemente lo indica que pues es solamente una forma de representarlo. ¿Listo? Y en estas vistas vamos a ver por qué. Bueno, iniciemos con nuestra primera perspectiva. Aquí tenemos más bien una forma más abstracta del dominio o aplicación. Como vemos aquí es como una especie de caja negra, en este caso está representada por un círculo, y vemos que el dominio pues lo llamaremos aplicación o el hexágono de manera indistintiva, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una primera vista donde, como ya decimos, nuestro dominio está muy abstracto, todavía no vamos a entrar al detalle de lo que está pasando por dentro, sino que nos interesa ver cómo se relaciona con el mundo exterior. Y resulta que aparecen pues los primeros elementos importantes de la arquitectura, que son los actores. Bueno, ¿qué es un actor? Un actor es cualquier tipo de componente externo que interactúe con nuestra aplicación, ¿vale? A su vez, pues estos actores se dividen de dos tipos. En primer lugar, vamos a tener los actores primarios, que son aquellos que utilizan o hacen un llamado a nuestra aplicación, como podría ser pues un usuario, como podría ser una single page app, como podría ser una cola de mensajería cuando recibimos la petición a la que está, o un evento del que estamos suscritos y a partir de ahí empezamos a ejecutar pues un proceso, o bueno, casos de prueba automatizados también podrían entrar ahí, ¿vale? Por el otro lado tenemos los actores secundarios, que son aquellos que proveen funcionalidades que necesita nuestra aplicación. Y es que como ya sabemos, dentro de nuestro dominio solo tenemos lógica de negocio y elementos que son abstracciones del mundo real con las que trabajamos, pero por ejemplo, si necesitamos una base de datos para poder almacenar o guardar información, pues eso como tal no hace parte de nuestra aplicación, sino que es un componente externo. Así que eso englobaría todo lo que vienen siendo estos actores secundarios. ¿Vale? Mario, Estos, sí, dime. qué pena interrumpirte. ¿Puedes nuevamente compartir la pantalla? Porque algunas personas dicen que no están viendo. En mi caso yo veo, pero hay personas que dicen que no están viendo la pantalla. No sé si podrías nuevamente compartir. Ok, vale, regálame un segundito, ahí la dejé de compartir y ya la volvemos a colocar. Mm, aquí, listo, perdón, se me ha perdido un poquito. ¿Me confirman entonces si la pueden ver? Sí, sí se ve. Gracias, Mario. Ok, listo. Bueno, entonces aquí retomemos el tema de los actores secundarios. Decíamos que los actores secundarios, pues bueno, son los que nos proveen funcionalidades extras que necesitamos para nuestra aplicación y se dividen básicamente de dos tipos a su vez. Tenemos los de tipo destinatario, que son aquellos que solamente reciben una solicitud o información desde nuestra aplicación, hacen algo con ella y hasta ahí termina la interacción. Como puede ser una cola de mensajería, pero ya desde el lado de el del envío del mensaje al broker, que nosotros, digamos, enviamos el mensaje para que después algún otro servicio lo procese, pero nuestra aplicación ya se desentiende de ella, o algo ya más tipo recibir información, como, no sé, pues aquí tenemos el caso de una impresora, recibimos una información, realiza su tarea y se acabó. Pero también tenemos los de tipo repositorio, que ya aparte de recibir la información o la solicitud de parte del dominio, pues retornan una respuesta. Como ya se imaginarán, tenemos una base de datos o también podemos tener un sistema de archivos, por ejemplo. Ah, bueno, aquí aparece algo que también habíamos mencionado antes, que es el flujo de interacción, que en este caso ya podemos ver un poco con más claridad a qué nos referimos, y es que el flujo va desde los actores primarios que envían una solicitud o una petición, pasa por el dominio, que será ese elemento que encargará de ejecutar las reglas de negocio, validaciones, etcétera, y en caso de necesitarlo, pues pasará a los actores secundarios cuando necesitemos extender las funcionalidades, porque de pronto con lo que tenemos en nuestra aplicación no es suficiente para generar una respuesta. Listo. Bueno, aquí vamos a hacer una especie de zoom, ¿no? Veníamos diciendo que estábamos viendo lo más externo del dominio, ahora vamos a ampliarlo y nos vamos a encontrar con una representación ya rectangular, pero lo importante aquí es que nos encontramos como en ese límite entre el mundo exterior y la aplicación, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una abstracción de lo que viene siendo la lógica de negocio que estamos viendo en el cuadro, en el rectángulo central, pero aparecen estos elementos muy importantes que son los que le dan su nombre original a esta arquitectura, los puertos y los adaptadores, ¿vale?
Bueno, entonces comencemos, por ejemplo, hablando de los puertos. Los puertos son, a su vez, como vemos con los actores, se dividen en primarios y en secundarios. Recuerden, bueno, les hago la indicación, todo lo primario va a ser siempre estar al lado izquierdo de nuestras gráficas y lo secundario al lado derecho. Pero los puertos, ¿qué son? Son como esos componentes que funcionan como el límite entre el mundo exterior y nuestra aplicación. Es decir, son aquellos que exponen las funcionalidades que pueden utilizar desde nuestra aplicación o que necesita nuestra aplicación y por lo tanto son los únicos puntos de acceso de cualquier componente externo con nuestra aplicación. Todo se va a hacer a través de los puertos, ¿vale? En el caso pues de los puertos primarios, pues ya se imaginarán que lo que hacen es especificar lo que lo que se puede hacer con el dominio o con la aplicación. Dicho de otro modo, expone las funcionalidades de nuestra aplicación a través de unos contratos muy bien definidos, ¿vale? Por el lado de los secundarios, pues también hablamos de unos contratos muy bien definidos, pero lo que hacen estos es especificar las funcionalidades que va a necesitar nuestra aplicación para que algún elemento externo por allá, con una tecnología específica, los trabaje, ¿vale? Ya vamos a detallarlo más. ¿Qué nos queda ahora? Pues hablar de los adaptadores. De manera muy sencilla, un adaptador cumple una función de traducción entre lo que entiende una tecnología específica externa o un componente externo y lo que puede entender y trabajar nuestro dominio, ¿vale? Tal cual como cuando hablamos del patrón adaptador, pues vienen siendo estos adaptadores. Es decir, digamos, bueno, nuevamente se dividen en primarios y secundarios, hablemos de los primarios. En el caso de los adaptadores primarios, ellos se encargarían de recibir el objeto que viene desde una solicitud o petición que se le hace a nuestra aplicación, lo transforman en algo que nuestro dominio puede entender, que está pues, dentro de la aplicación, para que ya pueda entrar a la lógica de negocio a trabajarlo con esas reglas y con esos objetos del dominio que él sabe pues, que conoce y con los que puede trabajar. Por el lado de los actores secundarios, pues hace una función a la inversa, transforma lo agnóstico que hay dentro de nuestro dominio, con lo que trabajó, a algo ya propio de una tecnología específica con la que estemos trabajando. Por ejemplo, hablemos de un adaptador de persistencia, ¿cierto? Entonces, que estamos trabajando con Postgres. Entonces, en nuestra aplicación, pues hablamos de reglas de negocio, elementos, abstracciones del mundo real con las que trabajamos, pero ya cuando queremos trabajar o hacer las funciones básicas de la base de datos como guardar, como consultar, como actualizar o borrar, pues de pronto esos elementos que están dentro del dominio no son claros o no son entendibles bueno, la tecnología con la que estemos trabajando. Entonces el adaptador hace la función inversa, lo transforma a algo que ya, digamos, se pueda utilizar en el caso de persistencia para poder guardar o cualquier tipo de operación de las básicas que ya hemos venido hablando que se trabajan en un CRUD, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante y lo chévere de este tema de los puertos y los adaptadores? Que lo podemos ver como una especie de fichas que se pueden conectar y desconectar con mucha facilidad. Continuemos con el ejemplo de la persistencia. Digamos que nuestra aplicación tiene un puerto de persistencia que está exponiendo las funcionalidades que necesita de guardar, de consultar, de actualizar o de borrar, ¿sí? Y originalmente, como decíamos, tenemos un adaptador de Postgres, ¿cierto? Él se va a encargar de traducir lo que el dominio maneja a lo que se requiere ya para poder hacer el proceso de guardado, de consulta, pero ya a nivel de la base de datos, ¿sí? Pero digamos que el día de mañana ya nosotros no vamos a trabajar con Postgres, sino con Mongo porque vamos a trabajar con una base de datos no relacional. Pues para nosotros es tan sencillo como quitar ese adaptador de Postgres y colocarle un nuevo adaptador, pero esta vez implementando la tecnología de Mongo, que pues ya saben, se conectará a ese puerto de persistencia e implementará las mismas funcionalidades, el mismo guardado, el mismo consulta, la misma actualización, el mismo borrado, pero ya siendo específico a las necesidades de la tecnología que Mongo nos pide, ¿vale? Entonces, como decíamos al principio, una de las ventajas es ese cambio de componentes externos sin afectar nuestro dominio. Vean que los límites que pone nuestra aplicación a través de los puertos no cambian. La lógica que está dentro de nuestra aplicación no cambia. Pero la implementación de tecnologías externas puede cambiar de manera muy sencilla, simplemente con el adaptador que le conectemos al puerto. Listo, pasemos a una siguiente perspectiva. Bueno, esta va a ser como la última que le vamos a dedicar al dominio, ya va a ser casi aterrizándolo a nivel de clases. Entonces, aquí vemos que por fin aparece un hexágono.
coincidencialmente. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Ahora lo que tenemos, por decirlo así, de manera abstracta, son los componentes externos. Entonces, supongamos que eso que está al lado izquierdo que dice controlador, pues bueno, ya sabemos que puede ser un controlador REST, por ejemplo, es una tecnología más bien específica. Va a tener pues internamente un adaptador que va a ser el que se encargue de transformar las peticiones que estamos recibiendo en el controlador REST a algo que el dominio entiende. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que ese controlador hace un llamado o utiliza los puertos primarios, que ya viéndolos en lo que habíamos mencionado anteriormente, decíamos que tienen unos contratos muy bien definidos. ¿Y qué elemento dentro del lenguaje de programación Java cumple esa función? Pues una interfase. Entonces, perdón, resulta que esos puertos, tanto primarios como secundarios, se van a ver representados como interfaces dentro del dominio, que ya saben, exponen un contrato que se va a consumir y en este caso de los puertos primarios exponen las funcionalidades de nuestro servicio. Aquí se asemeja eso, perdón, a lo que se conoce como una API, que es contratos que nos permiten interactuar con el mundo exterior exponiendo las funcionalidades de nuestra aplicación. Por lo que, para nuestro entendimiento, hemos denominado pues esta parte donde están los puertos primarios como de APIs y ahí colocaríamos todas las interfaces que reflejen pues todos los puertos que necesitemos o que expongan las funcionalidades de nuestro servicio. Listo, ¿cómo continúa? Entonces, una vez ya hicimos el llamado a la interfase, pues ya saben que una interfase debe ser implementada. Pero ¿quién es el elemento encargado de implementar esta interfaz? Pues dentro de los puertos primarios sería lo que se va a conocer como los casos de uso. Entonces, un caso de uso viene siendo simplemente la implementación de una interfaz que corresponde a un puerto primario. Y son estos casos de uso los únicos componentes que deben tener las reglas o lógica de negocio dentro de nuestro dominio. Es decir, que si nosotros necesitamos hacer una modificación más adelante de lógica o de validaciones que puedan ser importantes para el negocio, se deben hacer únicamente en las clases que corresponden a los casos de uso. ¿En qué se apoyan ellos? Pues para trabajar. Aparte de las reglas, como veníamos mencionando, pues hay unos objetos de dominio que ya sabemos que, bueno, aterrizándolo ya a nivel de clases, podría ser una clase que represente, como ustedes saben, una abstracción del mundo real, tipo una persona, un usuario, una materia, o bueno, dependiendo de lo que haga nuestro microservicio, pues tendrá diferentes objetos del dominio que se definieron a través de lo que se realizó con DDD. ¿Listo? Entonces, esos casos de uso ya saben, pues trabajan con la lógica de negocio apoyándose en los objetos del dominio que representan el mundo real. Pero en caso de que nuestra aplicación necesite apoyarse en algún componente externo para finalizar su función, como puede ser guardar datos o traerlos o borrar o lo que necesitemos de tipo persistencia, pues pasaríamos al otro lado, donde tenemos los puertos secundarios que nuevamente son interfaces, pero ahorita ya no los llamamos API, sino SPI, que se refieren a interfaces de proveedores de servicio, que ¿por qué los llamamos así? Porque es que un SPI básicamente es una API, pero en la cual la implementación está destinada a ser realizada por un externo o un componente o un tercero o un componente externo. Entonces vean que aquí ya la implementación la encontramos desde el lado derecho, en este caso en lo que vendría siendo el adaptador correspondiente al puerto con el que estemos trabajando. En el caso de aquí hablar de un puerto de persistencia, pues la implementación se encontraría en ese adaptador de persistencia específico a la tecnología con la que trabajemos. Entonces, como mencionamos, si es Postgres, habrá una implementación que esté relacionada con todo lo que necesite Postgres para su funcionamiento. Si es con Mongo, entonces tendríamos un adaptador que implemente todos esos métodos que está exponiendo esa interfase SPI, pero ya relacionado con la tecnología de Mongo, porque entonces por ejemplo, con Postgres podemos hablar si hablamos de Spring con Framework, podemos estar hablando de entities, ¿sí? Cuando hablamos de cosas SQL, pero si hablamos de Mongo, pues estaríamos hablando ya a nivel de más bien colecciones, ¿vale? Entonces ahí es donde entra las diferentes implementaciones a partir de la tecnología con la que trabajemos. Listo, y pues ya asociando lo que veníamos hablando antes, pues continuaría el flujo, tendríamos una respuesta que se mostraría después a quien hizo la solicitud. Ok, aquí vamos a tener como la vista más general de nuestra arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces en esta ya vamos a ver que aparecen esos elementos que hasta el momento no hemos mencionado mucho, pero que vamos a detallar ahora y van a ver que realmente son muy puntuales. Entonces tenemos nuestro dominio, que es nuestra capa más central. Ahí ya digamos que la super resumimos en tener interfaces y casos de uso, pero es como un resumen.
aparece nuestra siguiente capa a nivel externo, que sería la aplicación. ¿Qué pasa con la funcionalidad de la aplicación? Resulta que la aplicación solamente se encarga de traducir las peticiones que llegan desde los actores primarios, esas peticiones o solicitudes que llegan a elementos que el dominio puede entender. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de, bueno, en primer lugar, una interfaz que se expone, porque la idea es trabajar siempre con abstracciones, y pues esa interfaz la implementa algo que se conoce como el handler. Ese handler simplemente va a recibir la solicitud que llega de cualquier, en este caso un controlador puede ser tipo REST o SOAP, y lo transforma en algo que ya el dominio puede entender, y ahí sí hace el llamado al puerto primario para que se empiece a ejecutar pues la tarea que se le ha asignado. ¿Sí? O sea, realmente, como les digo, la aplicación cumple únicamente esa función de transformar lo que las solicitudes o peticiones que llegan a algo que el dominio puede entender. Y ya tenemos pues nuestra capa de infraestructura, que es la más externa y en la que se van a encontrar todas las tecnologías o componentes externos con los que estemos trabajando. Es decir, a nivel de actores primarios, que ahí tenemos controladores tipo REST o SOAP, todos ellos son tecnologías distintas que cumplen un mismo fin, pero son tecnologías distintas, van a ir en infraestructura. Por el lado de lo secundario, bueno, que es que nosotros necesitamos, como hemos venido hablando, algo de persistencia. Entonces, las diferentes implementaciones de tecnologías, que sea Postgres, que sea Mongo, que sea Cassandra, las vamos a tener en infraestructura. Que necesitamos un cliente de correos. Entonces, las diferentes implementaciones de clientes de correos que también necesitemos, las vamos a tener siempre en infraestructura, ¿vale? Todo esto, bueno, estas que he mencionado o cualquier otra que a ustedes se les pueda ocurrir, irían siempre en la parte de infraestructura, ¿vale? Aquí como para cerrar el ejemplo que tenemos, pues vemos que tenemos unos usuarios que hacen uso de aplicaciones móviles o web y lo hacen a partir de unos controladores, ya sean de tipo REST o SOAP, ¿vale? Ya sabemos, se encuentran en la capa de infraestructura y ellos se comunican, como estamos hablando de las solicitudes, pasan a través de la capa de aplicación, que las recibe a través de una interfaz y ya en su implementación las transforma a algo que el dominio entiende y pasarían a, bueno, a ejecutar la lógica o regla de negocios, que ya hemos venido hablando mucho del dominio, para que éste, en caso de necesitar, pues, extender sus funcionalidades, lo haga a través de las diferentes tecnologías o componentes externos que nuevamente están en infraestructura y pues que ellas realizarán su función y en caso de ser necesario, pues retornarán, que es el flujo como estas flechas que están abajo, retornarán la respuesta para mostrárselas a quien realizó la solicitud originalmente. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos cerca de finalizar una estructura de paquetes propuesta para las tres secciones que nos permitirán de pronto aterrizar de manera más comprensible todo lo que hemos venido hablando. Entonces, hablemos primero del dominio. A nivel de estructura de paquetes, tenemos entonces como propuesta inicial, porque pueden, si ustedes lo ven conveniente, agregar otras, las siguientes. En primer lugar, una carpeta de modelo, que es donde se encontrarán esas abstracciones o esas clases que representan elementos del mundo real, como hemos dicho, un usuario o una materia o una empresa o cualquier elemento del mundo real con el que necesitamos trabajar en nuestra red de negocio, se encontraría ahí en modelo. En la carpeta de API, similar a lo que hemos mencionado en la última perspectiva que tuvimos de dominio, se van a encontrar esos puertos primarios o esas interfaces ya aterrizándolas, que son las que exponen las funcionalidades. Y dentro de ella habría una carpeta de los casos de uso que serían las implementaciones que tendrían toda la lógica o las reglas de negocio con las que estamos trabajando. Tendríamos también pues la carpeta de SPI, recuerden que son esos puertos secundarios o esas interfaces nuevamente, pero que ya no tienen implementación dentro del dominio, sino que la haría ya al nivel de infraestructura cada una de los adaptadores propios de las tecnologías con las que trabajemos. Y bueno, tendríamos también una carpeta de excepciones que recuerden que como el dominio debe estar autocontenido, esas excepciones que se encuentran ahí son las que por reglas de negocio van a aparecer o pues, tengamos que lanzar en algún momento. Bueno, aquí de pronto faltaría agregar una carpeta de pronto de constantes que también sean utilizadas dentro de nuestro negocio, ya que no las podemos poner en una capa externa porque el dominio no debería poder acceder a ellas. Estaríamos rompiendo una de las reglas de nuestra arquitectura hexagonal. Entonces, todo lo que necesite el dominio debe estar autocontenido eh, dentro de esta misma sección, ¿vale? Pasemos entonces a la de aplicación. La aplicación, bueno, ya sabemos que es un poco más sencilla. Aquí tendríamos solamente
una carpeta handler donde tendríamos tanto las interfaces como las implementaciones que se encargarían pues de recibir las solicitudes y hacer el mapeo para después llamar a las interfaces que estamos exponiendo desde la API. Tendríamos una carpeta con los DTOs, porque claramente estos DTOs, pues como son objetos de transferencia de datos, representan esas solicitudes o peticiones que estemos recibiendo y pues que más adelante se van a traducir en elementos del dominio. ¿Qué pasa? Que porque no tenemos de pronto esos modelos acá en la aplicación, porque como aplicación es externa, ella sí puede conocer lo que hay dentro del dominio y pues en caso de realizar el mapeo, pues puede hacer el llamado desde la carpeta de modelo que tenemos allá en el dominio para poder transformar desde el TTO a pues, el objeto del dominio con el que podamos trabajar allá dentro de nuestra aplicación. Tenemos una carpeta de factory que, bueno, básicamente se refiere a la carpeta de los mappers, que es la que que serán esas clases, o si podemos trabajar con una librería tipo MapStruct, esas interfaces que nos permiten de manera muy sencilla hacer el mapeo que se necesita entre los DTOs y los elementos del dominio. Ya se imaginarán que pues, los handlers llamarán estas clases o a estas interfaces cuando necesitamos hacer un mapeo entre lo que estamos recibiendo como solicitud y lo que va a trabajar nuestro dominio. Y bueno, finalmente una carpeta de secciones de ser necesaria, pero que ya sean propias de la sección de aplicación, que como les decimos, pues como cada sección pues no debería depender de nada externo, entonces no podríamos tener excepciones que se arrojen en esta parte de aplicación, por ejemplo en la infraestructura. Entonces si necesitamos constantes o si necesitamos excepciones, pues también las podemos guardar si queremos aquí dentro de la misma capa de aplicación. Y bueno, ya la parte de infraestructura, digamos, es un poco más amplia de lo que vamos a ver aquí, pero la idea general la tenemos y es tener, por ejemplo, una carpeta de controladores en caso de que nosotros trabajemos con redes, perdón, con SOAP o con cualquier otro tipo de tecnología, pues ahí tendríamos los diferentes controladores que se van a utilizar. Tendríamos pues también claramente en el tema de persistencia internamente una N cantidad de subcarpetas que representarían cada una de las implementaciones de tecnologías externas. Es decir, podríamos tener dentro de la carpeta de persistencia una subcarpeta para Postgres, una para MySQL, una para Cassandra, una para Mongo, y pues ahí estarían los adaptadores y todo lo que necesitemos de ahí en adelante, como podría ser clases de repository, clases de DAO, pues si es necesario, o si el framework nos lo permite, pues de pronto no, también el mapper, también los entities o las colecciones, todo pues estaría dentro de esas subcarpetas que ya saben, nos permitirá más adelante hacer ese cambio, como las fichas que mencionábamos, para cambiar de una tecnología a otra de manera muy sencilla. Bueno, claramente como hemos venido hablando de secciones propias de la capa de infraestructura, pues se encontrarían también en esta sección. Y bueno, una de config que aparece, ¿por qué? Pues resulta que cuando trabajamos, por ejemplo, en este caso de Java con Spring, pues ustedes conocen de pronto que hay unos elementos que Spring tiene internos para el manejo, para la inyección de dependencias y para la gestión del ciclo de vida de las clases con las que estamos trabajando. Normalmente esto lo manejamos a través de anotaciones, como service, como repository, etcétera, ¿sí? Que ya le indican a el framework cómo debe gestionarlas. Pero ¿qué pasa? Como el dominio es un elemento agnóstico, mencionábamos al principio, libre de este tipo de anotaciones, incluso de framework, pero entonces, perdón, libre de framework. Entonces debemos buscar la forma de que Spring pueda conocer que esas clases existen y cuándo debe utilizarlas. Para eso, pues tenemos una carpeta con probablemente una clase de configuración de beans, donde ahí sí haríamos la asociación con los elementos del dominio, o bueno, con las clases que tenemos dentro del dominio, para que el framework pueda gestionarlos, ¿sí? Pero esto aparece ya a nivel de infraestructura, no a nivel de dominio con anotaciones, sino aquí ya con una clase de configuración. Dentro de esa carpeta de config, pues pueden aparecer distintas claves de configuración dependiendo de todo lo que nos esté implementando en nuestro servicio, ¿vale? Bueno, si ustedes tienen diferentes tecnologías y tienen clientes de correo, pues aparecerá una nueva carpeta donde estén de pronto mail clients, o si hacemos llamados a otros servicios, podemos tener una carpeta donde estén los clientes y ya dentro de ellos diferentes subcarpetas con los diferentes clientes que necesitemos, o los agrupamos por diferentes tecnologías, como hemos venido hablando a nivel de persistencia. Bueno, finalmente vamos a ver unos aspectos que nos van a permitir evaluar la implementación de nuestra arquitectura.
Tenemos en primer lugar pues, la implementación de las tres secciones fundamentales, dominio, aplicación e infraestructura. Y ahí como para dejar una anotación es que a algunos autores les gusta dejar la capa de dominio dividida a su vez en dos. O sea, esa carpeta modelo que teníamos la ponen al mismo, o sea, la suben un nivel y entonces nos queda el modelo y una subcarpeta que a veces la llaman igual dominio y ahí sí encontraríamos todo lo que originalmente estaba al mismo nivel. A mí en lo personal no me gusta, pero pues la opción existe. Si a alguien le parece más ilustrativa, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Otro aspecto para tener en cuenta, pues que los casos de uso son aquellos que realizan las validaciones y ejecutan la lógica de negocio. Y ya sabemos, únicamente estas reglas o estas validaciones o esta lógica se debe encontrar en los casos de uso. No deberíamos tener lógica dispersa, que precisamente es uno de los problemas que tratamos de solucionar con esta arquitectura. Bueno, respetar los estándares de código limpio. Hago nuevamente el llamado final para el tema de Clean Code, por ejemplo, que es algo muy útil para nosotros como desarrolladores, pero no solamente código limpio, ahí cabría también anotar todos los principios o buenas prácticas que conocemos son aplicables para las arquitecturas y es una recomendación. También, bueno, finalmente que la interacción entre las secciones, recuerden, entre las tres capas, se haga a través de abstracciones y no implementaciones, como nos dice uno de los principios sólidos. Listo, eso sería todo por esta charla. Espero que la hayan disfrutado mucho, espero que no haya sido muy enredada. Igual vamos a empezar a dejar un espacio para unas cuantas dudas, pero bueno, ya hacemos una despedida final, entremos más bien a las preguntas y ya continuamos. Bueno, Mario, por acá tenemos varias preguntas. Vamos a responder un par y las otras, Mario las va a ir respondiendo en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, una de las preguntas dice, a nivel de clases, la interfaz es el controlador e interfaz secundaria, por ejemplo, de bases de datos sería el repositorio. Bueno, no me quedó muy, o sea, no me queda muy clara la pregunta. Si de pronto quien la hizo me puede explicar un poco más a qué se refería. Bueno, igual esa le vamos a ir respondiendo en el chat. Hay otra que dice en qué casos no es conveniente el uso de esta arquitectura. Ah, bueno, listo. Espérame, por aquí vi que decía el slide de los parámetros de evaluación. Lo voy a dejar aquí mientras voy respondiendo. Bueno, como todo en el mundo del desarrollo de software, no existe una solución única para todo. Entonces, así como cuando hablamos de patrones de diseño, a pesar de ser soluciones muy utilizadas, no son la respuesta para todo y podemos caer en antipatrones. Con el tema de arquitecturas limpias, pues también hay algunos criterios que nos pueden hacer pensar que no sea la mejor opción. En primer lugar, un proyecto muy pequeño, muy fácilmente controlable, podría ser un candidato para algún tipo de arquitectura sí, bueno, de arquitectura más conocida, como puede ser el modelo vista controlador o alguna otra forma de estructurar el proyecto sin necesidad de incurrir en todo el proceso de la arquitectura limpia. Este sería principalmente recomendado para proyectos que empiecen a crecer, que haya temas de escalabilidad, que a medida que nosotros estemos trabajando vemos que se están empezando a aparecer más clases o más relaciones entre clases y sea mejor desde un principio dejar bien definido toda la lógica, vean que tenemos todas las reglas de negocio muy bien estructuradas y los componentes externos pues ya no nos afectan. Pero ¿qué pasa? Trabajar con arquitectura limpia implica una curva de aprendizaje, ¿sí? De pronto dentro de nuestra empresa, dentro de nuestros proyectos, no exista la disposición para dedicar esta curva de aprendizaje con algún proyecto de práctica o todo se haga sobre la marcha. Entonces, en ese tipo de casos, de pronto arquitectura limpia no es la primera mejor opción, sino trabajar con algo que ya conocemos. Mientras que lo que les digo, lo mantengamos en un límite más bien pequeño. Si el proyecto empieza a escalar, sí, de pronto podría ser importante hablar ya de empezar a utilizar este tipo de arquitecturas limpias. Listo, Mario, muchas gracias. Las demás preguntas serán contestadas en el panel de preguntas y respuestas por Mario.